Ah, Bien hallados y queridos suscriptores, lo primero de todo, pedirles a ustedes disculpas porque esta reseña prometía hacerla en 2 días o 3 y desgraciadamente no se... Debido a lo complicada que es, ustedes lo verán si tienen la paciencia para seguir en este vídeo. Verán que una de las razones por las que ciertamente no tardé tanto en hacer esta crítica es porque me pareció demasiado complicada. O sea que la pereza jugó un factor importante, pero aparte de la pereza, otra de las cosas que jugó un factor muy importante en la tardanza a la hora de subir esta crítica al canal fue que no sabía cómo hacerla. Yo, francamente, ayer ciertamente estaba deshojando la margarita, viendo si ciertamente me atrevía a escribir la crítica. Eso es esencial, porque si yo no escribo la crítica ciertamente me sirve como un bosquejo, como una especie de resumen para juntar las ideas y luego poder transmitírsela a ustedes, mis queridos suscriptores. Por eso es tan importante que yo suba las críticas a mis redes sociales. Y eso es muy y eso es muy importante. Es muy importante por ello que termine yo las reseñas y las críticas para que así luego pueda subirlas al canal. Yo quiero decirles una cosa, este tema puede ser un poco árido para ustedes, pero bueno, porque es un tema de mi especialidad. Eso es lo que les quiero decir. Es un tema de historia, así que por eso puede ser muy árido. Puede ser muy árido. A ver, no sé si esta crítica cuántas visualizaciones tendrá y cuántos likes, pero yo les prometo una cosa, que si llegamos a 75 visualizaciones o las superamos, yo me comprometo a contarles todo lo que Laszlo Pasuz no les va a contar en la siguiente, no les ha dejó por contar, o sea, todo lo que va a ocurrir después, que es verdaderamente fascinante. No sé. Yo creo que el año que va, no vamos a terminar el año 1517, no vamos a darle el gusto a ese heresiarca alemán, ese malvado de Lutero, no le vamos a dar el gusto. Vamos a continuar ciertamente, yo creo que hasta el año 1530, que es el sitio de Viena, para dejar un buen sabor de boca, porque esa es la cosa. La cosa, como yo como historiador puedo decirles, que depende de dónde termines tu historia, puede tener un enfoque u otro. O sea, si tú la terminas en 1517, sí, terminas con el triunfo de la Reforma. Si la terminas en 1527, pues sí, terminas con la batalla de Moax, que es tan desastrosa para la Hungría, esta Hungría que va a ser un país tan importante, que para mí, a día de hoy, es el país más interesante de Hungría junto con Polonia. Ya se comentará verdaderamente este tema, el tema de Centro Europa, ya lo comentaremos, pero por desgracia hay un desprecio por parte de la anglosfera que al ser Estados Unidos e Inglaterra las potencias dominantes, ha habido un desprecio para todo lo que no tuviera nada de anglosajón y parte de ese desprecio también se ha inoculado, inhalado tanto en España como en Francia, que hay un desprecio manifiesto por Europa, por Centro Europa. Por ejemplo, yo cuando estuve en la carrera casi no estudié nada de historia de Centro Europa. No sé, Historia universal solo abarcaba a Europa occidental, es decir, Inglaterra, España, Francia, Italia y Alemania. De hecho, Alemania tenía una historia solo para ellas, dado por el éxito que tenía la filología alemana, pero no había sitio casi para... Es verdad que el tema de los husitas, por ejemplo, que esta novela lo va a tratar, ciertamente el tema de los husitas sí que tenía... Era un tema tan importante que se debía tratar, pero a mí me parece una lástima. Yo quiero decirles una cosa, y así empecé mi reseña en Instagram. Ahora es que había que empezar de otra manera la reseña. Se les quiere decir que un gran escritor no solo es un gran escritor por lo bien que escribe, no es solo lo que hace grande a un escritor no es únicamente el lenguaje ni su calidad literaria. También un gran escritor también es un gran escritor por los temas que escoge novelar y por las temáticas que trata. Yo ciertamente vuelvo a decirles que es una desgracia que no se haya personalmente optado por personajes como este Segismundo I de Luxemburgo. Yo ya le conocía, era un personaje por el que sentía una gran fascinación y se ha visto
se ha abrido sobrada, ha sido ciertamente, podemos decir que esta novela ha hecho que mi imagen se viera perfectamente confirmada, la visión que tenía yo de Segismundo I Vasa. Digo, perdón, de Segismundo I Luxemburgo. O sea, para mí era un personaje absolutamente decisivo. Intentó muchísimas cosas. Desgraciadamente, Segismundo I Luxemburgo tuvo la malísima suerte de que todo lo que intentó, casi todo no tuvo éxito, pero tuvo éxito en una cosa y para mí fue decisivo. Y si hubiera tenido éxito en todos sus proyectos, la historia de Europa hubiera cambiado y para mejor, ciertamente. Este hombre, yo les quiero decir una cosa, este es un hombre que fue, esta familia, la familia de los Luxemburgo, fueron electores de Brandeburgo, el primer emperador Luxemburgo en llegar a ser elegido como emperador, porque ya saben que en Alemania era una monarquía electiva en Alemania. Ya se hablará un poco de ese tema cuando nos toque hablar del padre de nuestro protagonista, que es Segismundo I, Luxemburgo. Este tema es muy fascinante porque pone en tela de juicio algo que dice el profesor. Para el profesor, los personajes históricos no tienen que ser protagonistas, sino personajes secundarios. Esta novela lo que hace es contar a Segismundo y a personajes. Todos estos personajes son históricos, existieron de verdad, eso es lo que se les debe personalmente decir. El primer emperador, y volviendo al tema que se había empezado, el primer emperador en conseguir ser elegido fue un emperador muy apreciado por Dante y era la gran esperanza de Dante para frenar el poder del papado. Nos estábamos refiriendo a Enrique VII. Ya saben que Dante empezó siendo güelfo y se desencantó y al final acabó pasándose al otro bando, a los gibelinos. Y, vio coronada esta experiencia con el destierro, nunca pudo volver a Florencia. Y yo creo que toda esta visión política se traslada a su obra más importante, que es la Divina Comedia. Pues este hombre, Enrique VII, fue la gran esperanza de Dante. Este hombre pues le va a pasar una cosa terrible, como le suele pasar a todos los monarcas alemanes. Este hombre le pasó, por ejemplo, ya lo hemos visto, y yo les recomiendo ciertamente en 1077 El invierno del rey mendigo, que es el enfrentamiento entre los emperadores y el papado solía contar con la ayuda de las grandes ciudades italianas. Pues volvió a meterse en el avispero otra vez Enrique VII, volvió a desafiar al papa, se fue a Italia y quedó quebrantado, o sea, se metió en el laberinto italiano y no salió de ahí vivo, o sea, y esto fue fatal para él. Este Enrique VII fue sucedido por otro emperador igualmente desastroso, a pesar de que goza de muy buena prensa por parte de los nominalistas. En este caso estamos hablando tanto de Guillermo de Ockham. A Guillermo de Ockham lo podrán conocer porque hay una novela que habla, aparte de En el nombre de la rosa de este Humberto Eco, del semiólogo Humberto Eco, muy anticlerical y muy anti-iglesia él. Y luego hay otra obra que yo les recomiendo, a ver si algún día podemos hablar de ella, una obra de ciencia ficción que me fue recomendada por mi amiga Julie Davis. Nos estamos refiriendo a Eifelheim, de Michael Flynn. Yo esa novela se la aconsejo. Ciertamente para mí, esa obra tenía que tener muchísimo más peso de lo que tiene El nombre de las rosas. A pesar de ser de ciencia ficción y de hablar de extraterrestres, yo creo que ha recreado muchísimo mejor la Edad Media de lo que lo ha hecho, por ejemplo, en El nombre de la rosa de Humberto Eco. Les estábamos diciendo que los nominalistas, yo les pido, ante todo, quiero pedirles disculpas, porque este tema puede ser muy árido para la gente que solo va a buscar la reseña de un libro. Es que, ya saben ustedes, mis queridos suscriptores, que yo soy historiador. Me licencié en Historia en el año 2005. Y es evidente que aunque a mí me encante la literatura y me guste, yo sigo siendo todavía historiador y tengo que contar los vericuetos históricos que jalona este relato de Póker de Papas de László Pasud, y de ahí tengo que contarles un poco todo, cómo empieza y cómo Segismundo llega como llega. Y yo quiero decirles una cosa que yo lamenté. Cuando estudié la carrera yo ya les dije que el tema de la historia de Centro Europa, por desgracia, no lo vimos. El Sacro Imperio Germánico, como ya se les contó, tuvo una asignatura propia, tuvo
una asignatura propia, curso germánico medieval que cursé, historia del mundo, historia de la Alemania moderna que también cursé y la historia de Alemania contemporánea. Cursé las tres, pero este tema brillaba por su ausencia. Porque desgraciadamente la universidad se centraba en muchos temas. Tenía una obsesión patológica por Martín Lutero, así que ya saben, una de las cosas por las que yo creo que tengo espirria por este personaje es aparte de porque es un apóstata y un mal católico y un traidor, para mí, el gran tema es por el machaque que yo creo que me dieron en la facultad con el Lutero. Acabé odiándolo, ciertamente, y el hecho de que yo sea totalmente... Por cierto, quiero decirles una cosa, lo que me ayudó mucho a escribir la reseña de Póker de Papas fue una lista de libros que recomendó Juan Manuel de Prada, hay un espacio llamado El placer de la lectura que recomienda novelas recomendadas por otros escritores, y ayer pude ver las recomendaciones de Prada y me gustaron muchísimo. Creo que en otra ocasión, sin duda, creo que podremos hablar un poco más de ese tema. Pero volviendo a lo que contábamos, nos habíamos quedado que un emperador muy apreciado por Humberto Eco y los nominalistas, es decir, gente muy hostil al poder de la Iglesia y muy heterodoxa, me refiero a Guillermo de Ockham y Marsilio de Padua, pensaron que Luis IV de Wittelsbach era el hombre adecuado, pero este hombre, Luis IV de Wittelsbach, va a hacerlo tan mal, tan mal, tan mal, a pesar de enfrentarse al papado de Aviñón. Ya saben que en la época de Felipe IV, pues hubo un enfrentamiento entre Bonifacio VIII y Felipe IV. Este, instigado por Nogaret, mandó una panda de sicarios, en este caso a la familia de los Colonna, que eran enemigos, a Sierra Colonna, y esta gente se dedicó a darles bofetones al Papa. Nombraron otro Papa que de momento retiró pues todo cualquier tipo de amenaza contra Felipe IV, y al morir ese Papa, luego escogieron un Papa francés, Clemente V, y se llevaron la sede de Roma a Aviñón. Aparte de que Roma se había convertido en un lugar muy inseguro por la violencia, y de ahí que estuviera en Aviñón, que eso es un tema muy importante porque aquí tenemos las consecuencias después de lo que pasó, después de que los papas volvieran a Aviñón. En este caso, el que volvió creo que fue Gregorio XI, me parece que fue el papa que regresó de Aviñón a Roma. Este tema se les contará. Nos habíamos quedado que Luis IV de Wittelsbach fue destronado y se eligió al padre de nuestro protagonista, a Carlos IV. Este Carlos IV era hijo de Juan de Luxemburgo, que tuvo una relación muy turbulenta con su hijo, Carlos IV. Pero aún así, a pesar de ser muy enemigos, tanto Juan de Luxemburgo, que por cierto estaba ciego, y su hijo Carlos IV, Juan de Luxemburgo le apoyó en el tema de la elección a su hijo, y juntos estuvieron en la batalla de Crécy apoyando al candidato francés, o sea, Felipe VI de Valois, que era el legítimo heredero al trono, si nos tenemos en cuenta que los ingleses no tenían, Eduardo III no tenía derecho al trono por proceder por parte de las mujeres. Había una ley sálica y las mujeres no podían transmitir los derechos. Y lo mismo pasó cuando Felipe II intentó que su hija fuera reina de Francia. Lo mismo pasó. Aquí Eduardo III hizo valer los derechos de su madre, Isabel, la loba de Francia. Para este tema, por favor, yo les recomiendo ciertamente la saga de novelas de Los Reyes Malditos de Maurice Druon. Yo se la recomiendo muy vivamente. La saga de los Reyes Malditos de Maurice Druon. Yo se la recomiendo muy vivamente para conocer qué es lo que pasa de Felipe IV yo creo que hasta Juan II el Bueno. Hasta Juan II el Bueno, para que sepan ustedes lo que pasa. El final de la casa de los Capeto y el principio de la de los Valois, porque ya saben que cuando el gran maestre Jacques de Molay fue quemado, maldijo ciertamente maldijo a Felipe IV y a sus descendientes, y el mal no continuó hasta la dinastía siguiente, hasta la época de Juan II. Y yo creo que ya con Carlos V se consiguió paliar esto, aunque bueno, el siguiente reinado con Carlos VI fue desastroso. Y este Carlos IV ciertamente fue elegido, pues tuvo una muerte también muy accidental y muy tonta Luis IV, y así que Carlos IV pudo reinar. Carlos IV hace algo muy interesante y que va a ser decisivo. Tiene dos esposas. De la primera esposa tiene a Wenceslao, al que va a convertir en rey de Bohemia, y
y luego se casa con una Isabel. Precisamente este libro empieza con las tres Isabeles, la de Hungría, la de Pomerania, y bueno, hay tres Isabeles, por cierto. Y lo que hacen ciertamente, van a casar a Segismundo I, van a casarla con la hija del rey Hungría, que es otra dinastía, con Luis I, o sea, con la hija de Luis I, que se llama María. Luego, este Luis I está casada con una tal Isabel, y aquí hay tres Isabeles, por cierto. Y luego hay otra reina, que es Eduvigis, que es muy famosa, que es el equivalente a la reina católica en España. O sea, esta mujer, Eduvigis, o Jadwiga, o Hedwig, se va a casar personalmente con el último rey pagano. O sea, se va a casar con Jagellón, que va a dar origen es un lituano, es el gran duque de Lituania, Jagellón. Este hombre se va a casar con ella y va a adoptar el nombre de Ladislao y se va a convertir al cristianismo, y este es el fin del último estado pagano que había en Europa, Lituania. Y va a hacer amistad con esta mujer, así que ciertamente el gran desafío de Ladislao Jogaila va a ser enfrentarse a la orden teutónica, de la que ese combate ya lo hablaremos porque es muy interesante, de la batalla de Tannenberg y de Grunwald. Pero sigamos con Carlos IV de Luxemburgo. Este Carlos IV toma unas decisiones muy valientes. Antes, ya saben ustedes que la monarquía alemana era electiva, pero todo el mundo tenía derecho a voto, nobles, abades, no. Este hombre toma una decisión genial que va a garantizar la viabilidad del Sacro Imperio Romano Germánico. Decide reducir el número de electores a 7, algo que Polonia, por desgracia, va a intentar, pero no va a poder conseguir, y eso va a favorecer la desaparición de Polonia como país en el siglo XVIII, con los famosos 3 repartos que hay en el siglo XVIII. Hay 3 repartos entre Prusia, Rusia y Austria, que se van a repartir Polonia. Y yo creo que gran parte del problema es eso, el tema de la cantidad de electores a los que había que sobornar, y que el rey nunca tuvo autoridad ni poder, algo que en Alemania, gracias a este rey, la bula de oro de Carlos IV, esto se va a reducir a 7. Luego, al final de la Guerra de los 30 años, el número de electores, ya saben que los electores, hay 3 arzobispados, que son Colonia, Treveris y Maguncia, que es la sede primada de Alemania, y luego están Sajonia, Palatinado, Brandeburgo y Bohemia. La decisión es brillante. ¿Por qué es brillante? Porque esto garantiza 2 votos a la Casa de Luxemburgo y excluye a los 2 candidatos potenciales para quitarles el trono del Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, se excluye a los Habsburgo, y también se excluye ciertamente de la elección, del derecho a voto a la Casa de Wittelsbach, que es la Casa de Baviera. Baviera no tendrá derecho a voto hasta el final de la Guerra de los 30 años. Ya fue una de las condiciones para premiar a Maximiliano Wittelsbach. Fue una de las condiciones que se tomó. Pero de momento, y así que precisamente fue una jugada maestra de Carlos IV. Aparte de esto, Carlos IV hace una cosa renuncia al avispero italiano, o sea, él dice que él, a cambio de renunciar a la autoridad sobre las potencias italianas, renuncia a eso a cambio de dinero. O sea, las ciudades italianas encantadas pagan por su libertad, y ciertamente decide no seguir una política de hostilidad con el Papa y mantenerse al margen. O sea, el emperador puede ser coronado, de hecho Carlos IV será coronado por el Papa, pero lo que les quiero decir que ya no es necesario que el Papa corone al emperador, y al distanciarse es evidente que ya no hay roces ni hay peleas. Por ejemplo, para el gran escritor Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña fue una desgracia que Alemania renunciara a su papel de protector del papado. Yo creo que para mí fue bueno para el Sacro Imperio Romano Germánico no involucrarse en las guerras, renunciar a las querellas entre güelfos y gibelinos, o sea, entre los partidarios al Papa y los partidarios al emperador. Para mí fue un completo acierto largarse de ahí y poder dedicarse a gobernar el Sacro Imperio Romano Germánico. Aparte de eso, toma una decisión muy valiente Carlos IV, que es instalarse en Bohemia y embellecerla. Crea una universidad. El único gran lunar que va a tener Carlos IV, aparte de, bueno, su actuación en la batalla de Crecy, que no fue muy digna, pero aparte de eso, Carlos IV va a tener un lunar que es la persecución contra los judíos, aunque creo que no fue culpa de él, sino más bien el pueblo que se
se tomó la justicia por su mano y empezó a hacer persecuciones. Quiero recordarles que hubo una gran peste por aquella época y se culpó injustamente a los judíos de haber provocado la peste, a pesar de que el propio Papa reconoció que los judíos eran inocentes. El propio Papa en Aviñón lo reconoció. No sé qué Papa fue, no sé si fue un Clemente VI o un Inocencio VI, no lo sabría yo personalmente decirles quién fue el Papa que recomendó ciertamente este tema. Esta novela es muy interesante porque no solo reconstruye la política de Centro Europa, sino de toda la Europa del siglo XV, y no solo eso, nos muestra el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Es lo que se denominaría por el gran historiador Johann Huizinga el otoño de la Edad Media, un otoño que ya casi es invierno. De hecho, la mala visión que tenemos de la Edad Media se debe a que la idea que tenemos de la Edad Media procede del siglo XIV, de la Guerra de los 100 años, que dura más de 100 años, y también por el tema de las pestes. Es que no sé si, no les miento si les digo que entre un 40 y un 60% de la población europea murió a causa de la peste. Murió a causa de la peste y esto fue una absoluta tragedia. Esto fue una absoluta tragedia y yo creo que gran parte del desprecio que hay por la Edad Media se debe a eso. A pesar de que yo creo que el Renacimiento no habría sido posible ciertamente sin lo que ocurre en la Edad Media, sin Giotto, Cimabue, Dante, o sea, toda esta gente es la que va a permitir que luego llegue el Renacimiento, que va a empezar en una ciudad llamada Florencia. De hecho, uno de los personajes que aparece en esta novela va a ser decisivo, o sea, la familia de los Medici va a ser decisiva para el comienzo del Renacimiento. Y ahora propiamente vamos a hablar ya de la novela. Bueno, voy a hablar un poquito ciertamente de Laszlo Pasut, pero muy poquito porque de Laszlo Pasut ya hablaremos un poquito más cuando suba al canal el vídeo de su novela Más perenne del bronce, de lo que he oído hablar. Voy a contar muy brevemente de las novelas que le he leído a Laszlo Pasut. La primera novela que se le yo primero a Laszlo Pasut lo conocí gracias a que yo fui suscriptor de Biblioteca Homo Legens y de la primera Biblioteca Homo Legens que hubo. Y el director, el primer director de la editorial, Andrés Rojo, estaba muy interesado en editar a varios autores, entre ellos Laszlo Pasut. Desgraciadamente tuvo problemas, se vio afectada por la crisis que tuvo lugar en Intereconomía y fue sustituido por otro director que renunció a estos proyectos tan ambiciosos. Ciertamente Homo Legens, bueno, dio muchos bandazos, pero el primer proyecto era muy interesante. Fue ahí donde conocí a Laszlo Pasut. La primera novela que yo le leí fue El Señor Natural, una novela que trataba personalmente de la España de Felipe II y en concreto de Juan de Austria. Este tema, el de Juan de Austria, también lo ha tratado escritores como Luis Coloma en Jeromín y también La Maravillosa. Yo creo que estaría en mi top 20 de novelas favoritas. El último cruzado de Luis de Wohl. Ya hablaremos de Luis de Wohl cuando hablemos ciertamente del final, de estos escritores centroeuropeos que ustedes deben conocer y por los que se deben sentir fascinación. Esta novela fue la primera que yo le leí, El Señor Natural. La siguiente novela que yo le leí fue una obra muy valiente. No fue la que más me gustó, de hecho es la que menos me ha gustado de Laszlo Pasut, pero es muy interesante. Estamos hablando y de hecho es por la que es el más famoso aquí en España, El Dios de la lluvia sobre México. En esta novela trata sobre la conquista de Hernán Cortés de México, que fue una hazaña grandiosa. También este tema lo había tratado el gran escritor Salvador de Madariaga, Tras la Pluma Verde o algo así. Había tratado. Pero Laszlo Pasut hace una cosa, se pone de parte de España y reniega de la leyenda negra, que acaba de decir una cosa, que Laszlo Pasut, y esto se debe decir, Laszlo Pasut es hispanista y hay una sede hispanista muy fuerte en la ciudad húngara de Szeged, ciertamente. Es uno de los pocos novelistas que ha hecho justicia a España y que no tiene sentimientos hostiles por la historia de España. Y eso hay que decirlo. Y además tiene una calidad literaria extraordinaria. Por eso aquí recomendamos esta novela. Y ahora voy a hablarles de la novela que más me ha gustado a mí de todas, y que yo creo que equipara a Laszlo Pasut y lo pone a la altura, por ejemplo, del escritor inglés Robert Graves, de la duología de Yo Claudio. Yo, de hecho, voy a decirles una blasfemia. Para mí, la novela Nacido de la Púrpura
contando la historia del interesantísimo emperador Manuel I Comneno, es una novela superior a la duología de Yo Claudio de Robert Graves, y además, y no hablemos de que la superioridad respecto a ese libro, para mí bastante sobrevalorado, llamada Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, hay una distancia sideral, de años luz, a favor de Laszlo Pasuz, en lugar de la escritora belga. Esta historia es muy interesante porque cuenta la vida de Manuel Comneno y su relación con el rey húngaro Bela III. Quiero recordarles que este tema también se trata en la novela, o sea, este tema también aparece en Póker de Papas, se cita un poco el tema, porque va a haber grandes reyes que van a inspirar la vida de Segismundo I, a pesar de ser un monarca alemán, Segismundo I. El primer rey es San Esteban, que es el primer rey católico que hay en Hungría. El siguiente rey es San Ladislao, que es el rey al que va a tratar de imitar Segismundo I, Luxemburgo. Y luego está pues Luis I el Grande, que es a quien sucede. Estos son los grandes reyes a los que se va a inspirar. La relación entre Manuel I Comneno, no confundir con el Manuel II Paleólogo, que es el que va a aparecer en esta novela. Resulta que Manuel I Comneno, este emperador, ciertamente Manuel I Comneno, es hijo de una húngara, llamada Fierochka, y de ahí la relación entre ambas. Esta novela yo la recomiendo porque yo creo que es la mejor que se le ha leído al escritor húngaro Laszlo Pasut. La siguiente novela que yo personalmente le he leído es Más perenne del bronce, que aprovechando la vida del pintor Diego Velázquez, trata la historia de España, y ya les dijo que de momento es la que está segunda en el ranking. Y ahora creo que ciertamente podemos hablar de Póker de Papas. Esta novela empieza maravillosamente, no solo, y al igual que el escritor Mika Waltari, para mí Póker de Papas es la hija espiritual de las novelas de Mika Waltari. Es que lo que tiene en común con ella es que hace una maravillosa descripción y retratos de los personajes históricos. De hecho, esta novela yo la compararía mucho con Juan Peregrino, con la novela de Juan Peregrino, que es la precuela de una novela, no sé si la tengo por aquí. Sí, aquí tenemos, que es la precuela de esta novela, El Ángel. Si ustedes han visto, por ejemplo, ¡anda, Trupi! ¿No estás aquí? Si ustedes han visto ciertamente, mis queridos suscriptores, si ustedes vieron el vídeo que grabé con mi querido jefe, que hoy estará muy contento por la victoria del Real Madrid 3-0 frente al Oviedo, he leído más de 3.000 libros, sabrán que el Ángel Sombrío o el sitio de Constantinopla, que es otro nombre que tiene esta novela, sabrán Por cierto, el Ángel Sombrío también se hace esta referencia. El Ángel Sombrío es la encarnación de la muerte y también de las derrotas cristianas frente a los turcos. Si ciertamente ustedes vieron ese vídeo, se darán cuenta que el Ángel Sombrío, y de hecho el Ángel Sombrío tiene mucho que ver porque al final de la crítica sabrán ciertamente, y si ustedes han visto mi última publicación, sabrán ciertamente que el Ángel Sombrío va a ser decisivo en esta crítica, porque al final se les hará a ustedes una pregunta y podrán decidir ciertamente, y dependiendo de lo que ustedes me digan, habrá por cierto una reseña del Ángel Sombrío después de esta novela, o no la habrá. Es muy interesante. Pero claro, para ello requiero de su colaboración. Lo que se les quería decir es que esta novela comienza con el retrato de las tres Isabeles. Creo que ya se ha hablado de esto. Y luego hablamos de un personaje que es encantador y fascinante, Segismundo I, un hombre políglota, culto, muy inteligente, que era capaz de hablar alemán. Él era elector de Brandeburgo. O sea, la dinastía de Luxemburgo fueron los electores de Brandeburgo. Luego le pasarían este derecho a los Hohenzollern. Ya hablaremos de esto. De hecho, para mí este hombre es clave, Segismundo I. A ver, es un hombre guapo, también tiene mucho éxito con las mujeres y es un hombre, es un gran estadista. Quizás a lo mejor tiene dos problemas Segismundo I, y es que siempre tuvo problemas Segismundo I con el tema de la economía, siempre estuvo muy mal de dinero. Y el segundo problema que tiene es quizás temas militares. No le falta ser un buen militar. Pero aún así yo creo que intentó un montón de cosas Segismundo I Luxemburgo y solo le salió una bien, pero es que fue decisivo. Y si le hubiera salido toda bien, el futuro de Europa habría sido decisivo. No obstante, lo que consiguió fue algo decisivo, porque gracias a este hombre yo creo que muy posiblemente Europa no fue destruida por el Islam.
Y ya hablaremos por qué al final de esta novela, por qué Europa no fue conquistada ni cayó en manos del Islam. ¿Cuál fue esta aportación de este hombre? Ciertamente, este hombre, Segismundo I Luxemburgo, se dio cuenta de una cosa, al igual que yo era un bizantinófilo, se daba cuenta de que era necesario evitar la caída de Bizancio y lo preparó todo para conseguirlo. Vamos a ver, este hombre se casa con la reina María, que es la hija de Luis I. Esta mujer, como es muy niña, todavía está bajo la tutela de su madre, Isabel, que es una mujer muy ambiciosa. Esta mujer, Isabel, pues se va a ver... Hay otra novela que no, por desgracia, de Laszlo Pasud, que no se ha podido personalmente leer. Esta novela habla sobre una mujer que parece que podría haber salido de una película de Juego de Tronos, de una novela de estas de Juego de Tronos de George R. R. Martin. Una mujer disoluta, viciosa, degenerada, ambiciosa, sin escrúpulos, llamada Juana I, que es la reina de Nápoles. Esta mujer, pues, se supone que no se detenía ante el crimen para conseguir todo lo que se proponía. Se enamoró, por ejemplo, del hijo de Santa Brígida, generando una gran tristeza en la Santa, en Santa Brígida, que consiguió apartar a su hijo de las mugrosas y mugrientas manos de la malvada Juana I. Esta mujer no sé si mató a su marido, no sé. Yo conocí a esta mujer gracias a una biografía de Santa Catalina de Siena que escribió la novelista y premio Nobel noruega Sigrid Undset. Esta Sigrid Undset la conocí gracias a esta... Y esta mujer parece ser que fue asesinada por Carlos el Chico de Anjou. Este hombre va a querer apoderarse del trono. Va a querer apoderarse del trono húngaro. Porque tiene derechos, no sé si por ser descendiente de Juana y este marido, que creo que es húngaro. De hecho, había una relación muy grande entre el Nápoles y Hungría, ciertamente. Había una relación muy grande. Pues este Carlos va a intentar apoderarse del trono y va medio violentar, acosar a Isabel. Y entonces los nombres húngaros, un tal Ferox Balázs, va a coger y va a matar a Carlos el Chico, porque sale en defensa de la reina. Pero este Carlos que es asesinado, pues tiene unos secuaces. En este caso estamos hablando de los Horvati. Y estos Horvati pues van a secuestrar a Isabel, a María, la prometida de Segismundo I de Luxemburgo, y los van a encerrar en un castillo. Y van a matar a la madre, van a matar a Isabel. Y también han matado a Garay, que este Garay, el padre, el hijo va a ser uno de los más fieles colaboradores de Segismundo I Luxemburgo. Va a ser uno de los más fieles colaboradores de Segismundo I Luxemburgo. Y también van a matar a Balázs. O sea, Segismundo al final llega y salva a su esposa y también frena a los Horvati. Lo que me gusta mucho de esta novela es que no cae en una geografía. O sea, cuando tiene que contar las crueldades que hace Segismundo, lo cuenta. Precisamente lo que se critica de Segismundo precisamente es la crueldad y cómo reprime tanto la revuelta de los Horvati como, por ejemplo, de otros partidarios de la dinastía esta de Nápoles, de los Conf. De hecho, este Carlos el Chico va a tener un hijo llamado Ladislao, que está protegido por el Papa, por el sucesor de Urbano VI, un hombre muy temperamental y muy violento que ciertamente aparece en la lista de los malos papas de Richard Chamberlain. Este hombre, la intransigencia y la rigidez de Urbano VI y el mal genio que tenía, aún así contaba con el poderoso apoyo de Santa Catalina de Siena, impidieron que se cerrase el tema y se elige un antipapa en Aviñón llamado Clemente VII. Este Clemente VII muere, que era ginebrino, muere, y es sucedido por un español, Benedicto XIII, el Papa Luna, que era familiar de Juan de Luna, que es el valido de Juan II. Es el valido de Juan II. Este Juan II es el padre de la reina católica. Ya saben que durante su minoría de edad estuvo bajo la tutela de Álvaro de Luna, que hizo grandes hazañas, pero también al final ganó la enemistad de los nobles y fue ejecutado. Les quiero decir.
Así que eso hace que la Iglesia esté personalmente dividida. Y esto va a ser uno de los temas más interesantes y el punto de partida de esta novela, ciertamente. Precisamente lo que el autor le reprocha a Segismundo I es su crueldad. Eso no quiere decir que el personaje no sea encantador, no sea un brillante estadista y no sea un hombre muy inteligente este hombre va a intentar hacer una cosa que le va a salir muy mal. Es la cruzada de Nicópolis. Seguramente, si ustedes han leído personalmente una obra de teatro escrita por el dramaturgo inglés, compañero, bueno, rival y contemporáneo de William Shakespeare, llamado Christopher Marlowe, observarán que su obra más famosa, aparte del Doctor Fausto, aunque mi favorita es el Eduardo II, lean esa, es maravillosa, pues escribió una duología llamada Tamerlán. Esa obra de teatro, Tamerlán, pues va a contar un tema que también va a tratar aquí, pero ciertamente lo que hace es cambiar la fecha, o sea, mete la batalla de Nicópolis antes. Lo que hace Marlowe es meter la batalla de Nicópolis después de la batalla de Ankara, y eso me hizo comprender mal la situación. No, precisamente la tragedia es esta, que la batalla de Nicópolis, que podría haber dado un gran respiro a Europa y haber echado a los turcos al mar y haberlos hecho retroceder, esta batalla, que es una cruzada, o sea, vamos a ver, hay un monarca que tiene una vida muy paralela y que va a ser el ejemplo de Carlos V, aunque consideran que Carlos V, a quien trata de imitar a Carlos el Temerario, el hijo de Juan II el Bueno, duque de Borgoña, el hombre más rico de Europa, pues este hombre, a ver, pues Sigismundo I Luxemburgo va a poder hacer una cruzada, algo que Carlos V va a intentar, pero no va a poder debido a la enemistad con el rey de Francia y también al tema de los luteranos. Eso fue lo que impidió que hubiera una reforma. De hecho, Hilaire Belloc, si ustedes han leído a Hilaire Belloc, han leído personajes de la reforma. No, ¿cómo ocurrió la reforma? Si ustedes han leído cómo ocurrió la reforma, Hilaire Belloc sostiene ciertamente que lo que impidió la destrucción de los turcos fue la destrucción de la herejía protestante fue el peligro turco. Bueno, puede ser lo contrario. También lo que pudo impedir en la conflagración y el choque con los turcos pudo haber sido personalmente pudo haber sido el protestantismo. Ambos fenómenos se retroalimentan. De hecho, había ¿cómo lo diría? Una predilección por parte de los luteranos por los turcos, ciertamente. Solo la lealtad al emperador y el hecho de no querer ser conquistados por ellos motivó una alianza entre católicos y luteranos para frenarlos. Pero ciertamente, a pesar de que hay batallas con el turco en la época, no hay una cruzada, pero esta Nicópolis sí que es una cruzada en 1390. ¿Y por qué sale mal la batalla de Nicópolis? La batalla de Nicópolis sale mal, caballeros, sale muy mal la batalla de Nicópolis por la arrogancia de los caballeros franceses. Ustedes no sé si conocen la película de Ridley Scott llamada El último duelo, de Jagger. En esa película ya saben que el LaRouche, el personaje interpretado por Matt Damon, al final acaba luchando en la batalla de Nicópolis y muriendo allí. Ya, y esto él, con eso quiero ilustrarles la importancia. Segismundo I Luxemburgo va a escapar, va a poder escapar y va a poder salvarse, y es acogido por Manuel I Paleólogo. Va a ser, o sea, el hecho de que de que hayan sido los franceses los causantes de la derrota, le va a dar mucho crédito a Sigismundo I Luxemburgo y le va a garantizar la amistad de Bizancio, que no es un público fácil. Y ahí va a poder conocer a Manuel I Paleólogo y a su hijo, que luego va a ser el futuro emperador Juan VIII, y esto es algo muy importante para la trama. Bueno, y ahora ciertamente va a ser un tema muy interesante es esto, o sea, este es un personaje muy interesante, Segismundo I. Se va a ver envuelto en un montón de guerras y conflictos. O sea, va a tener, por ejemplo, una guerra con la Serenísima República de Venecia, en este caso. Sí, va a tener un conflicto primero con Nápoles. Ya les he dicho que el hijo de Carlos, Ladislao, este hombre pactó, a pesar de contar con la protección del Papa de Roma. O sea, ya saben que hay dos papas y luego va a haber un tercero, que es el de Pisa, que va a ser designado. A pesar de contar con el sucesor de Gregorio XI, de Urbano VI, a pesar de contar con la protección del sucesor de Urbano VI,
Este hombre hace algo muy parecido a lo que va a hacer Francisco I, pactar con el turco, y eso le va a quitar mucho crédito. Y cuando intente, por ejemplo, conspirar para arrebatarle el trono, contando con la ayuda de la propia iglesia y aún así fallando. De hecho, el cardenal Canistay, que en un principio va a ser uno de los personajes más importantes de la usurpación, pues en lugar de matarlo, Segismundo I toma una decisión muy interesante. Le perdona y lo convierte en uno de sus consejeros. Y fue una de las mejores decisiones que pudo hacer. Porque Canistay va a ser el canciller del reino y va a ocuparse de vigilar a la segunda esposa. Porque María I, que era la esposa de Segismundo, va a morir en un accidente, se va a caer del caballo, nunca se recuperó del presidio, y este se va a casar con un personaje que se ha hecho indispensable en la corte. Nos estamos refiriendo a una familia muy importante, los Celje o los CJ. Este hombre se va a casar con Bárbara Celje. Este hombre, no lo he contado en mi crítica, pero este hombre tiene un hijo llamado Federico Celje, que va a ser una decepción. Este hombre se va a casar con una mujer a la que no quiere, una Frogepan, y como se ha enamorado de otra mujer, la mata. Y este hombre al final no llega a nada, este tal. Así que todas las esperanzas de este hombre, Germán Celje, cuyo objetivo es llegar a ser pues duque o tener alguna corona, va a ser esa. Va a ser a través de la hija. La niña, la Bárbara es una niña muy joven, o sea, es una niña mimada, egoísta, caprichosa, muy apegada a los bienes naturales y muy religiosa. Es una persona egoísta que solo mira por él. Es una mujer moderna, muy de nuestro tiempo, Bárbara Celje, ya. Aparte de eso, Bárbara Celje va a tener el papel Bárbara Celje de lo que conocemos en los hardboiled como la femme fatale. Y yo creo que ya hablaremos un poquito de la trama de Bárbara porque es la parte más importante. Quiero decirles una cosa, esta Bárbara Celje va a ponerle los cuernos a su marido. Bueno, su marido también se los puso, porque este hombre, uno de los grandes defectos, aparte de no tener dinero y ser más pobre que las ratas de Segismundo I, uno de los defectos que tiene este hombre es que es muy jeriego. Eso sí, no hay problema con. No tiene ningún reparo en juntarse con mujeres de ningún estamento, ya sean campesinas, burguesas, nobles, duquesas o reinas. O sea, hubiera podido hacer un buen libro, una buena serie de Juego de Tronos ahí, la HBO, si hubiera comprado los derechos de esta novela, ciertamente. Eso es lo que se les quiere a ustedes decir. Pues esta Bárbara Celje va a tomar se va a acostar con un caballero de la Orden Teutónica. La Orden Teutónica. Bueno, primero voy a contarles esto. Se va a acostar con un tal Walterode, que es un miembro de la Orden Teutónica. La Orden Teutónica, al ser alemanes, van a contar con el apoyo de Segismundo I. Las relaciones con Polonia, que no me oiga mi querida Margarita, van a ser un poco tensas. Y es raro porque Hungría y Polonia hasta ese momento se habían llevado muy bien. Quiero recordarles que la reina Eduvigis tenía relación personalmente con este Luis I. Ella decidió casarse con Jogaila para conseguir la conversión del último gran dominio pagano de Europa, que es Lituania, que es el último país pagano en convertirse. Pero ahora sí, Jogaila y su hermano Witoldo, el gran duque Witoldo de Lituania, van a tener una relación muy tensa con Segismundo I. Y él va a tener que hacer equilibrios entre la orden teutónica, por la que siente preferencia, y con Polonia. Aún así, va a conseguir evitar la mayoría de las guerras. Va a llevarse ahí medianamente bien con esta gente. De hecho, una de las grandes cosas que es muy interesante esta novela es porque no solo es una historia de Centro Europa, también se cuentan los principales acontecimientos que van a pasar en Europa. Se cuenta la batalla de Nicópolis, como se ha dicho, se ha contado la batalla de Ankara, que es decisiva y algo que va a lamentar mucho Segismundo I. Ya les dije que ciertamente Christopher Marlowe había hecho que la batalla de Nicópolis transcurriese después de la batalla de Ankara, pero es al revés, y eso cambia las cosas. Si Europa hubiera estado unida y hubiera podido convocar una cruzada y hubiera atacado a los turcos contando con la ayuda de Tamerlán, seguramente hubiéramos destruido el peligro turco. Además es que no tenía ningún interés Tamerlán en ir a por Europa. Él deseaba conquistar China, así que una alianza con Tamerlán es decisiva. La batalla de Ankara es que masacra al imperio turco, lo descabeza. Al final se acaba rompiendo el cráneo y los sesos el sultán Bayaceto, que es hecho prisionero por Tamerlán y lo mete en una jaula.
lo mete en una jaula. Y esto todo lo cuenta. De hecho, conocemos muy bien el funcionamiento de la corte de Tamerlán porque los embajadores de Enrique III el Doliente de Castilla llegaron a enviar embajadores a Pelayo y a Clavijo que informaron de las intenciones de Tamerlán, y Segismundo I lo lamentó, no haber podido formar esta alianza. Y también Europa estuvo muy torpe. Eso es personalmente, esa fue la gran tragedia. Es que Segismundo I se da cuenta de una cosa, que es que la debilidad de Europa y de su reino está por el sur. Y es cierto todo esto. Aún así, Segismundo I, por ejemplo, llega a reinos muy lejanos, como por ejemplo la Bosnia de Tabrazco, y también controla Moldavia. De hecho, le tiene que poner las pilas a esos reyezuelos. A esos reyezuelos. Y les habíamos hablado que otra de las grandes batallas que se cuenta es la batalla de Azincourt, que es la que cuenta la batalla entre los ingleses y los franceses y que fue inmortalizada por William Shakespeare en la gran obra de teatro de Enrique V, con la famosa El discurso de la noche de San Crispín. Aquí el príncipe Hall no sale, o sea, Enrique V no sale muy bien parado, porque este Enrique V va a coger, o sea, ya saben que Segismundo I quería hacer una gran cruzada y para ello era necesaria una Europa en paz. Así que trata de mediar entre franceses e ingleses. Y entonces va a Inglaterra y más o menos se queda ahí más o menos atrapado y el otro le exige un rescate, Enrique V, a Segismundo. O sea, aquí este príncipe Hall no es tan magnánimo ni tan caballeroso como nos lo quiere pintar el bardo, William Shakespeare. Y eso es lo que se deseaba contarles. Ya hemos hablado también de la batalla de Tannenberg, que es la que cuenta la gran batalla entre los polacos y la Orden Teutónica, que acaba con el... Esto lo cuenta, por ejemplo, el gran escritor y premio Nobel, el novelista Henryk Sienkiewicz, en su maravillosa novela de los Caballeros Teutónicos, que me la regaló mi amiga Margarita, pero no la puedo leer porque está en polaco. ¡No! Tengo que conseguirla en español. La de la Orden Teutónica. Además es que es la que me falta, una de las que me falta de leer de Henry Sienkiewicz, pero bueno, es lo que narra. Narra la gran batalla de Tannenberg o Grunwald, que se la conoce de las dos maneras. Y esto hace que, por ejemplo, sea un rival conflictivo, Polonia. Aparte de eso, están estallando un montón de conflictos y de querellas en Bohemia, porque resulta que también, o sea, tiene una relación también muy compleja con su hermano, con su hermanastro Wenceslao. Wenceslao ya saben que fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero bueno, pero solo le interesa a Bohemia y es un borracho y está. Y por cierto, hace algo que no cuenta, o sea, había hecho una trastada, o sea, una fechoría Wenceslao, que era haber cogido al confesor de su esposa, o sea, a San Juan Nepomuceno, y como no quiso sacarle una cosa, pero como se mantuvo fiel al secreto de confesión, este pedazo de bestia, de animal, no hay otra forma de definirlo, va y lo coge y lo tira al mar y lo ahoga a San Juan Nepomuceno. De ahí que sea el patrón de la marina, San Juan Nepomuceno. Esto no lo cuenta Laszlo Pasus, pero hay que contarlo. Aquí lo cuenta como un hombre borracho, pero genial. Genial cuando no está borracho. Pero yo quiero decirles que a mí este retrato no me gusta. Wenceslao va a hacer una cosa muy mala, y es que hubo una herejía en Inglaterra llamada la herejía de Wycliffe, que Wycliffe es el precursor de los luteranos. O sea, no piensen que el luteranismo nace en Alemania. No, nace en Inglaterra. El primero que traduce la Biblia al inglés y esparce ahí sus malvadas herejías es Wycliffe, que no era una víctima del poder, estaba protegido por los reyes de Inglaterra, o sea, por Eduardo III y luego por Ricardo II. Y a partir de ahí se casa con una princesa bohemia, este Ricardo II, y ahí pasa la herejía a partir de ahí. A partir de ahí se instala. Y es ahí como gente como Juan Milik y Matías Hanoff y otros grandes como Juan Hus acaban conociendo y teniendo relación, por ejemplo, con la herejía de Wycliffe. Esta herejía había provocado una rebelión social muy fuerte, que era la rebelión de Wat Tyler y John Ball, que fue una revuelta campesina brutal que estuvo a punto de poner al reino de Ricardo II. Bueno, al final perdería el trono porque se lo arrebataría el codicioso Bolingbroke, es decir, el usurpador Enrique IV, que ahora no me venga Shakespeare a embellecer a este usurpador vil, al codicioso Bolingbroke. Pues estos campesinos, Wat Tyler y John Ball,
Tramaron una rebelión contra Ricardo II y diciendo, ¿a quién le importa? En la época de Adán y Eva, ¿quiénes eran los señores? O sea, fue un levantamiento social brutal que luego va a tener su repercusión y su calco en Bohemia. Ciertamente, en Bohemia va a tener tintes nacionalistas, o sea, va a haber, ya saben que Carlos IV había creado la Universidad de Praga, una de las más grandes, y ciertamente se dividían por nacionalidades, y había una discriminación por parte de los alemanes frente a los bohemios. Esto generó mucho rechazo y hubo un profesor muy demagogo llamado Jan Hus, muy querido por los progres porque es un enemigo de la Iglesia. De hecho, ya vimos en la papisa de Donna W. Woolcross, donde ya se le tomaba como fuente de autoría para decirnos, no, el Papa, había un Papa que era una mujer, pero ahí pusieron la prueba de la silla para demostrar que el Papa tenía miembros. No, 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 no. No, 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 no. También Jan Hus ahora es muy popular porque resulta que el escritor Andrzej por dos cosas, por una película llamada Medieval, que cuenta eso, es que también hay que, bueno, ya hablaremos un poco de los husitas, pero la fama de esta gente se debe, por ejemplo, a esa película llamada Medieval, que por cierto la echa Bimaz cada 2 por 3, Medieval, y luego la otra razón por la que los husitas ahora son muy conocidos es por una trilogía que escribió el escritor Andrzej Sapkowski, que es conocido por ser el creador de la saga de fantasía de del brujo, del hechicero, del brujo de Geralt de la Rivia. Sus videojuegos también son muy conocidos. Mi amigo Turbiales está ahora, me parece, jugando un gameplay del videojuego de The Witcher. O sea, ahí, o sea, por eso es tan famoso, porque le dedicó una trilogía entera. Es muy interesante Sapkowski para conocer un poco, y de hecho el tema del libre albedrío, de la fatalidad, bebe mucho, por ejemplo, del tema de los husitas. También tiene algo de husita, un poquito. Tiene un poquito de eso, o sea. Ahí vamos a ver que Lutero casi no inventó nada y que prácticamente había sido Wycliffe. Y luego la xenofobia, por ejemplo, de los bohemios, lo que había hecho ciertamente posible, en lo que se basó Lutero para apoyarse, o sea, y luego como se dio cuenta Lutero de una cosa, y eso sí que es idea suya, o sea, primero se apoyó en el pueblo, pero cuando vio que el pueblo y los caballeros no le servían para sus fines, cuando el Ulrico Bunhuten, el Walter Schickering, el Godberlingen y esa chusma no le servía para nada, lo sacrificó. Y como el pueblo se fue a una opción más radical, la de sus amigos Thomas Munzer, dijo, ¡hay que matarlos como perros! Lo dijo así, como perros rabiosos. Así era nuestro querido Lutero, ese hombre que empezó apoyando a los judíos y finalmente, como no los conseguía convertir, a montar pogroms ahí, abriéndole el camino a Hitler. Hay que decir la verdad, aunque duela, aunque en la Facultad de Filosofía de Valladolid se nos quiera vender a San Lutero, no, al puñetero hereje ese, no, no. Así de claro. Yo es que ciertamente todo el mundo considera que el protestantismo es básico para la construcción de Europa y no hay un movimiento más centrifugador que ese. Ya hemos visto que fomentó el paneslavismo con los husitas de Jan Hus. Y luego, yo ya lo he dicho, para mí la gran tragedia de Alemania es que fuera Brandeburgo, el estado en el que se vertebrara Alemania, y no fuera, por ejemplo, pues Baviera o Austria o Palatinado o alguno de estos, el que fuera el originador. Si hubiera sido un Estado católico, seguramente Alemania hubiera podido tener a Alemania, Austria, Bohemia, Hungría y a lo mejor incluso hasta los Balcanes. Hubiera podido, imagínense qué imperio más grandioso hubieran tenido, y todo lo malograron por pasarse a la reforma. Y lo mismo va a pasar y lo mismo va a pasar en Escandinavia, o sea, en las regiones en nuestro norte, o sea, ustedes ya conocen y saben que Escandinavia está dividida en Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Groenlandia, que ahora la codicia, ¿no?, Donald Trump, Trumpy, sí, Trumpy, ahora la codicia Donald Trump. Pues ciertamente, si ya saben cómo empezó la reforma, o sea, Cristian II cometió el error de apoyar la reforma, pero a este hombre, Cristian II, el Nerón del Norte, ¿cómo se llamaba este? Se le sublevó Gustavo Vasa,
que se apoyó aún más en la reforma. Y este hombre pues se independiza de Dinamarca. ¿Y quién es el que estaba a favor? Estos territorios estaban unidos, porque en el año 1300, a finales del siglo XIV, la reina Margarita consigue unificar todas las coronas. No hay que echarle solo la culpa al protestantismo, porque ya ciertamente había movimientos había movimientos de centrifugación y movimientos secesionistas en Escandinavia. O sea, ya había gente, Suecia estaba como loca por marcharse, por ejemplo. Pero, ¿quién es el mayor opositor ciertamente a Gustavo Vasa? Pues es el arzobispo de Uppsala. Uppsala fue la última zona en convertirse al catolicismo en Suecia, en la época de los Olavs, de San Olaf, por ejemplo. Fue la última región en convertirse al catolicismo. Pues lo que hace, pues curiosamente, Tole es la última región católica en resistir, Uppsala. Y el que apoyaba la unión de Kalmar, o sea, la unión de toda Escandinavia unida, era Tole. Este hombre, por ejemplo, va a ser asesinado por Gustavo Vasa y luego va a tener un sucesor, Ulaeus, que está, por ejemplo, y acabó en Roma, este Ulaeus. Y luego va a haber un campesino muy valiente, es que Suecia podría haber seguido siendo católica. Hay un campesino muy valiente, una especie de Guillermo Tell, que se subleva contra Gustavo Vasa y está a punto de derrotarle a Gustavo Vasa. Faltó muy poco para que Dake le derrotase. Y aún así, a la muerte de Gustavo Vasa, sube su hijo, Eric XIV, que está loco. Este Eric XIV tenía una mujer, se casó con una plebeya, Katrina Mansdotter. Como está loco, le arrebatan el trono, lo arrebata el trono Juan III, que fue el gran duque de Finlandia. Este hombre, por interés, estaba cercano a la Iglesia Católica. Este Juan III contó con la ayuda del que luego sería el traicionero y usurpador Carlos IX. Este hombre se quedó con el trono de Suecia y estaba casado con una princesa polaca, una hagallona, por cierto, así que era católico. Y estaba educando a su hijo Segismundo Vasa, que consigue la corona de Polonia. Segismundo III Vasa. Si no lo saben, Segismundo III Vasa es el origen y el embrión del personaje de Calderón de La vida es sueño. Este Segismundo está inspirado en Segismundo III Vasa. Pues Segismundo III consiguió ser reelegido rey de Polonia y le correspondía ser rey de Polonia, de Suecia. Pero su tío Carlos IX lo traicionó y se quedó con el trono. Y todas las guerras no sirvieron para reconquistarla. Tuvo muy mala suerte Segismundo III. Y esta fue la última gran oportunidad de que Suecia volviese al seno de la Iglesia Católica. Esto es lo que les quiero personalmente decir. Va a hacer ideas geniales, o sea, Segismundo I, volvemos a Luxemburgo, no ya a Segismundo III, no ya a la Casa de las Basas, volvemos a la Casa de Luxemburgo. Va a tomar una decisión. Va a casar a la hija que va a tener con la ambiciosa y insaciable y depravada Bárbara Celje o Celley, y la va a casar con Alberto, con precisamente la gran obra va a tener dos grandes logros que ya hablaremos. Uno de los grandes logros para mí es que Segismundo I es el creador del Sacro Imperio Romano como lo conocemos. El Sacro Imperio y el dominio de los Habsburgo. No se entiende el dominio de los Habsburgo. Si este hombre, en lugar de Alberto II, hubiera designado otra casa, seguramente los Habsburgo no hubieran llegado nunca al trono del Sacro Imperio Romano Germánico ni hubieran consolidado su dominio. Gracias a Segismundo I lo consiguieron, a pesar de que esa rama de los Habsburgo cae, pero ya el hecho de tenerla hace que pase a la otra rama, que es la rama de los Habsburgo-Estiria, que es la de Federico. Curiosamente, se va a llevar muy bien con Alberto II, con el futuro Alberto II, pero se va a llevar muy mal. Alberto I es el de Guillermo Tell, el hijo de Rodolfo y que fue derrotado por los suizos. Y además murió luchando contra ellos, ya les digo todo. Pues se va a llevar muy mal con Federico, que este se supone que se va a ser o el padre o el que estuvo gobernando 40 y tantos años y consolidó el dominio de los Habsburgo sobre Austria y Bohemia. Eso va a ser decisivo. Esto va a ser absolutamente decisivo, ciertamente. Y otra cosa que va a hacer va a renunciar al electorado, o sea, va a renunciar a su alemanidad porque Segismundo se convierte en un rey húngaro, siguiendo el signo de los Árpád, que es la dinastía. Se va a hacer húngaro y va a renunciar
O sea, va a renunciar a su derecho a voto y va a dárselo a los se lo va a dar a la dinastía de los Hohenzollern. Para mí fue una decisión terrible esta. Esta para mí fue una decisión funesta de Segismundo. También es que hay una cosa. Resulta que Venceslao se desentiende, por ejemplo, de la administración del Sacro Imperio Romano y eligen un antiemperador llamado Roberto. Roberto está considerado emperador, pero en realidad no debería serlo porque es un antiemperador. Y como Segismundo quiere ser reelegido rey del Sacro Imperio Germánico, secuestra a su hermano e intenta forzarlo para que vaya a Roma. Pero el hermano se le subleva, se le escapa, y al final la relación entre los hermanos se tensa. Y de ahí que no ponga toda la mano en el asador para frenar el peligro de los husitas ni al demagógico y peligroso Jan Hus. Y ciertamente una de las cosas que necesita Segismundo I para poder llevar a cabo su cruzada es finalizar el cisma. Y esta va a ser la gran obra que va a hacer. Va a ir a Constanza y va a reunirse con todos los diferentes cardenales. Los va a reunir a todos. Ya saben que hay 3 antipapas en este momento. Hay 3 papas en este momento. Está Gregorio XII en Roma, un hombre muy mayor y muy, muy enfermo. Está el Papa de Aviñón, que es el durísimo e implacable Benedicto XIII. Seguramente a Benedicto XIII lo conozcan por una novela de Jesús Maeso de la Torre, y cuentan, por ejemplo, cómo fue sucedido por Clemente VIII y Benedicto XIV. Estos antipapas no tuvieron mucha repercusión. Y el otro candidato es Baldassare da Crosa, que este hombre es el Papa de Pisa, el sucesor de Alejandro V. Este hombre fue pirata o mercenario en su juventud y tiene muy mala fama. Va a intentar comprar a Sigismundo I a Luxemburgo fracasando. Es un hombre que al final precisamente va a tomar una decisión. Quiero ir a todos y por eso decide darle un salvoconducto a Jan Hus. Y Jan Hus va a Constanza sin esperar lo que le espera a Jan Hus. Jan Hus no sabe lo que le espera personalmente. Va a Constanza y una de las peticiones que le piden es los cardenales, especialmente los franceses, los antinominalistas, me refiero a Pierre de Agis. Pierre de Agis seguramente lo conocerán porque sus libros fueron usados por Cristóbal Colón para su viaje a Asia, que al final acabó con el descubrimiento de América, serendipia pura y dura. Pierre de Agis fue uno de los que inspiró. Y luego está otro gran teólogo francés llamado Gerson. Y otro de los enemigos de Jan Hus es su propio compañero Prager. En un principio el arzobispo de Praga había sido muy hostil, pero ya había muerto y no quemó las horas de Hus y provocó la ira de la ciudad. Precisamente el problema de Hus es que hay una huslatría y tiene un candidato y tiene a un partidario más radical llamado Jeremías y los caballeros también están de su parte, los caballeros bohemios. Ya saben que lo utilizan como bandera y como reclamo frente a los alemanes. Y bueno, y la inacción de Venceslao no ayuda mucho, aunque aquí se pone muy bien a Venceslao aquí. Yo no estoy muy de acuerdo con la imagen ya hemos hablado de lo de San Juan Nepomuceno, yo no estoy de acuerdo con la imagen que hace László Pasut de Jan Hus. No estoy para nada de acuerdo con esa imagen que ofrece de este hombre. Pues este hombre, Baldassare da Crosa, por ejemplo, Juan XXIII, más o menos, al final es obligado a dimitir y este hombre, cobardemente para salvar la vida, renuncia. También Juan Gregorio XII renuncia y el único que se mantiene firme y decide no renunciar es Benedicto XIII. Pero Segismundo consigue una cosa, el apoyo tanto del rey Fernando I de Antequera, del Trastámara Fernando I de Antequera, y también del rey de Castilla. El rey de Castilla que supongo que en aquella época, creo que es Juan II, que estaba bajo la tutela de Fernando de Antequera. Pero le dicen que no retirarán la obediencia a Benedicto XIII a no ser que acabe con Jan Hus. Y entonces Segismundo I va a tener que hacer como Pilato. O sea, conviene que un hombre muera por la cristiandad y porque salga bien el concilio. Y entonces sacrifica a Jan Hus. Es algo que Carlos V, por ejemplo, a diferencia de Segismundo I, sí se mantuvo fiel al salvoconducto que le proporcionó Lutero y se arrepintió. Yo creo que al final de su vida Carlos V lamentó no haber matado a Lutero. Lamentó no haberlo matado. En su vida se dio cuenta, Lutero fue muy listo y se dio cuenta, escapó de las trampas, pero cuando derrotó en la batalla de Mühlberg a Ligas Macalda y estuvo ante el sepulcro de Lutero, le dijeron si quería profanar el sepulcro o castigar a Lutero de alguna forma y
Carlos V en un acto de grandeza que, por ejemplo, no tuvo Carlos II Estuardo, que sacó de la tumba al regicida Cromwell y ya estando muerto lo ahorcó, pues dijo, yo no hago la guerra a los muertos, se la hago a los vivos. Y dejó a Lutero ahí en la tumba y respetando. Por cierto, que hay rumores de que Lutero en realidad pudo haberse suicidado, por cierto. Hay rumores muy fuertes que hablan de esa posibilidad. O sea, que no habría tenido un fin muy edificante, a pesar de que sus partidarios nos quieran convencer de lo contrario. Esto provoca algo brutal, que es un levantamiento en toda Bohemia. A mí una de las cosas que más me gustó, aparte de, ya luego vamos con el levantamiento bohemio, que no voy a tardar mucho, fue que la llegada de Segismundo I a España y la relación que tiene con Fernando I, y aquí se habla un poco de que hay un núcleo de húngaros en Aragón. Quiero recordarles que Jaime I me parece el conquistador, el conqueridor, como lo llaman mis queridos valencianos, por los que siento un gran aprecio, llegó a casarse con una reina húngara, Violante de Aragón, y la hija de Jaime I y Violante se casó con Alfonso X. El matrimonio de Alfonso X y Violante, la hija de la reina húngara, fue muy infeliz. Bueno, vamos, y ahora vamos con el tema de los husitas. Los husitas, después de la muerte de Jan Hus y de Jeremías, se levantan los checos, los bohemios, todos. Y hay una guerra, y se dedican ahí a saquear iglesias, a matar gente. Es una guerra civil y se organizan partidas. Y hay tres facciones de los husitas. Los calistinos, la facción más moderada, que luego el nuevo arzobispo de Praga la va a dirigir, que es. Luego están los utraquistas. Yo en un principio pensaba que calistinos y utraquistas eran lo mismo. Y luego está la herejía más radical, los taboritas, que es una especie de ideología gnóstica muy parecida y que van a ser una especie de comunismo. No existe la propiedad privada, no hay señores, una sociedad igualitaria, todos levantados en armas. Lo comparten todo, hasta las mujeres, lo comparten absolutamente todo, y son partidas de bandoleros y de asesinos. Aún así, están dirigidos muy fielmente por uno de los grandes generales que va a revolucionar la era militar en Bohemia. Estamos hablando de Jan Žižka, que es un hombre que está tuerto y al final va a perder el otro ojo también y se va a quedar ciego. Y aún así es capaz de ganar. O sea, Bohemia es capaz de declararle la guerra a toda Europa, especialmente al Sacro Imperio, y ganar, precisamente gracias a sus partidas y también a algo el uso de las armas de fuego también es esencial. Y otra cosa, los tanques, crean una especie de acorazados que son brutales. Cambió el tema de hacer la guerra en Europa. Y este hombre, Jan Žižka, va a morir, no pierde ni una sola batalla los husitas. Y entonces va a ser sucedido por otro hombre aún más radical, que es Jan Prokop, Holy Prokop, me refiero. Holy Prokop. Va a ser sucedido por este Holy Prokop. Y bueno, yo les quiero decir que para mí es una obra maestra cómo derrota personalmente Segismundo I a los husitas, cómo consigue llegar a un acuerdo y derrotar a los husitas. No les voy a decir cómo los derrota, léanlo ustedes porque yo creo que merece la pena y nos da muestra de la grandeza de cómo era Segismundo I Luxemburgo. Este hombre, yo ya les digo, ya tiene Hungría, ha sido elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico a la muerte de Roberto. Y ahora, gracias a este acuerdo, ha conseguido ser rey de Bohemia. Y ahora busca una cosa, que el Papa lo corone, el Papa Eugenio IV. Yo quiero recordarles que también está muy bien hecho el tema de la rivalidad entre el conciliarismo y el Papa. Por cierto, aquí es muy interesante porque uno de los personajes llamado Giulio Cesarini, que va a participar aquí en la Cruzada de Varna y que va a ser una especie de mentor para el protagonista del Ángel Sombrío. Quiero recordarles que este personaje, personalmente, Giulio Cesarini, va a participar en una cruzada contra los husitas y va a fracasar y va a contar con la ayuda de Segismundo I y su protección. Este hombre, vamos a ver, ya saben que tenía una relación muy mala con los venecianos, también la va a tener muy mala con Milán, de la que no se fía de Gianmaria Visconti. Pero ahora sí va a conseguir bajar a Italia y va a conseguir que el sucesor de Martín V, que es el papa elegido y que va a morir, por cierto, que hay uno de los apoyos de Segismundo va a ser el cardenal Bando Castiglione,
que va a ayudarle mucho. Y este hombre es un partidario de Juana de Arco, porque es un amante de Santa Catalina de Siena. Es la aparición de Juana de Arco en esta obra. También van a utilizar a Juana de Arco para luchar contra los husitas, ciertamente. Y este hombre, pues resulta que Martín V Colonna, que es un Colonna, muere y es sucedido por Eugenio IV. Eugenio IV es sobrino del Papa que renunció de Roma, Gregorio XII. Y es muy interesante el duelo de caracteres entre ambos personajes. Para mí es una de las cosas que más me ha gustado de esta novela. Empieza siendo un papa duro, íntegro, muy reacio, y luego, poco a poco, va entendiéndose con un hombre que está en las antípodas, pero que ambos buscan lo mismo. El bien de la cristiandad, personalmente. Eso es lo que buscan tanto Eugenio IV como Segismundo I. Por cierto, aquí tiene su última aventura romántica, que es con una dama florentina llamada Lucrecia. Y también ya aquí aparece un personaje que va a ser decisivo, Anea Silvio Piccolomini, que va a tener un papel muy interesante y que novela el romance entre Segismundo I y Luxemburgo y también esta Lucrecia. Luego, personalmente, se les puede decir que va a seguir habiendo guerra con el turco. Ah, por cierto, se me ha olvidado decirlos. Este hombre tiene un grupo de generales brillantísimos, de diferentes nacionalidades. Tiene a Garay, tiene a Stibor, que es un grandísimo general polaco, tiene a los Cillei, a Germán Cillei, cuenta con el futuro Alberto II, y también cuenta con un italiano maravilloso llamado Pippo Zorai. Y además este hombre es el creador de algo que a ustedes les sonará muy familiar. Ahora que se está estrenando la película de Drácula, una historia de amor de Luc Besson, este hombre, Segismundo I, es la que crea la Legión del Dragón. ¿Por qué es familiar la Legión del Dragón? Porque hay una historia, porque a esta orden va a pertenecer Vlad Tepes o Vlad Dracul. ¿Y quién es Vlad Tepes II o Vlad el Empalador? Vlad Tepes es el que da origen a la historia de Drácula. Por eso es tan famosa la Orden del Dragón. Pues es Segismundo I quien la crea. La crea para crear más o menos un orden, para crear una orden personal y un grupo de fieles en torno a su persona. Es un acto de genialidad grandiosa. Es una lástima que no haya más novelas de la Orden del Dragón ni de la Orden Teutónica. Yo siempre he defendido ese tipo de cosas. A pesar de que mi corazón siempre va con los polacos, ya saben, yo soy polacófilo de siempre. Y además tiene unas mujeres tan bonitas. Bueno, pero aún así, sí, yo ya les digo que este es uno de los temas más fascinantes. Sigue peleando con los turcos. De hecho, hay veces en que gana Segismundo, pero otras veces, por ejemplo, los turcos violan una tregua y atacan a Segismundo y está a punto de caer, pero es salvada por una mujer muy valiente y que va y coge las pistolas y ahí... Eso es una de las partes más memorables de la novela. Y ahora yo creo que nos estamos ya acercando al final, nos estamos alargando muchísimo y vamos a ver si lo conseguimos resumir. Ya hemos visto cómo Segismundo I Luxemburgo tenía muchos enemigos. Tenía a los turcos, tenía a Venecia, tenía Milán, las relaciones con Polonia eran muy malas también. Ha tenido que enfrentarse a los husitas, a los que, gracias a su inteligencia, no ha conseguido destruir, porque ha tenido que reconocer la libertad de cultos, pero ha conseguido contener la amenaza. Y esto es una cosa que va a demostrar una cosa, que ya la Iglesia no tiene poder ya para frenar las herejías, y esto al final va a provocar la secularización y la destrucción de Europa poco a poco, su decadencia. De este tema ya hablaremos porque he estado hablando ciertamente con un tuitero sobre este tema y es muy interesante. Ya lo hablaremos si hablamos del ángel sombrío y ese de los temas va a ser cómo caen los imperios. Seguramente sea uno de los temas que hablemos, siempre y cuando ustedes me den el placer para poder continuar continuar con esta historia. Poder continuar y escribir esta reseña del ángel sombrío. Y lo que se les quiere personalmente decir es que el gran enemigo está dentro. Y estamos hablando de los Cillei. En este caso, la gran enemiga que va a tener Segismundo I lo va a tener en casa y es su propia esposa. Yo creo que quizás el final de la... hay una cosa que también me gustaría decirles y que esto va a preceder, por ejemplo, a la novela de Juan el Peregrino, que es la precursora de esta, y a El ángel sombrío. Aquí ciertamente, aparte de lo primero que va a hacer Eugenio IV es convocar un concilio. Lo que quiere es desactivar el conciliarismo y va a intentar hacer la unión de las dos iglesias y acabar con el cisma entre ortodoxos y católicos. Y los va a reunir en Ferrara
es una de las peticiones de la familia y también y luego ya en Florencia. Y aquí van a estar varios personajes interesantísimos que yo les recomiendo, como son Juan, el emperador Juan VIII Paleólogo, Besarión, un personaje fascinante, un defensor un obispo que fue defensor de la filosofía platónica sin despreciar a Aristóteles y que acabó siendo cardenal de la Iglesia Católica y directamente gran patriarca, y José II. En esta novela no aparece Isidoro de Kiev, que va a ser el gran patriarca de Moscú y que va a intentar acabar con el cisma en Rusia, pero va a ser saboteado por el zar Basilio II. Si a este vídeo tiene 75 visualizaciones o más, prometo contarles todo lo que no se ha podido contar en esta novela y lo que no nos contó Laszlo Pašut. Y lo que se les quiere decir personalmente de esta maravillosa novela, ciertamente, caballeros, de Póker de Papas, es que bueno, que el final de la historia de Segismundo I es un final un tanto agridulce. Yo creo que el final nos deja un poco triste. Y además es que es una historia que va a acabar un poco mal, no tiene los resultados tan satisfactorios. A ver, para Segismundo, pero yo creo, por lo menos, a ver, no acaba mal. A ver, el final es el que tiene que ser. O sea, la novela es muy buena. Yo creo que la novela tiene una estructura muy diferente a lo que nos podemos. No es una escritura más escotiana, como podría ser la de Mika Waltari. Es un tema de secuencia en cuadros, como podría haber hecho el checo Jaroslav Duric. De hecho, eso es a mí lo que me ha gustado es el final. Yo creo que lo mejor de esta novela ha sido el final. Es una novela que, a pesar de tener un ritmo lento, como por ejemplo tenía El ojo del cazador de Dennis L. McKiernan, pero aquí, a diferencia de la novela de Dennis L. McKiernan, aunque usted lea poco, pasan cosas. O sea, por lo menos algo se mueve, por ejemplo, todo esto. Eso es algo muy interesante. Está maravillosamente escrita y tiene personajes históricos fascinantes. Cesarini, Nicolás de Cusa, Cosimo de Medicis, todos los generales de Segismundo I, Aeneas Silvio Piccolomini, que no les voy a decir, si ustedes no son historiadores, no les voy a decir quién es, pero es un personaje fascinante. Tenemos al Papa Eugenio IV. A mí es que lo que más me ha gustado es el final y el reconocimiento a la grandeza de Segismundo I Luxemburgo. Y yo creo que es hora del momento, antes de ponerle la nota, que ya sabemos que yo creo que ya saben ustedes y creo que pueden imaginarse qué nota le voy a poner, porque estoy muy encantado con esta novela. Antes de la llegada de Segismundo I habíamos visto una cristiandad dividida con 3 papas. Yo el gran problema de Segismundo I es que todo lo consigue muy tarde y no estaba. Él se da cuenta de que hay un punto débil en el sur y se da cuenta de que los turcos van a entrar por ahí, y esa es la desgracia. Él no puede convocar la cruzada a tiempo. Si hubiera podido convocar la cruzada a tiempo, muy posiblemente habría podido salvar Bizancio. Y él se da cuenta de que la clave estaba en una alianza con Tamerlán, pero no lo puede hacer. Con todo, gracias a Segismundo, con el Sacro Imperio Romano Germánico está tal y como está, y ese va a ser el baluarte que va a defender Centro Europa de la amenaza turca. Y lo otro por lo que este personaje es tan decisivo y tan importante es porque acaba con el cisma. Imagínense ustedes, también es verdad que parte del fracaso esto se debe ciertamente a que ni Francia, ni Inglaterra, ni Alemania, ni Castilla, ni Aragón, ni Portugal, ni Italia hicieron nada por defender esas tierras. Va a ser a raíz de cierto acontecimiento histórico del que ya hablaremos cuando hablemos de esta novela. Va a ser a partir de ahí cuando ciertamente se van a tomar en serio la defensa, y creo que llegan muy tarde. Si hubieran hecho caso a Segismundo I Luxemburgo, la historia de Europa habría sido muchísimo mejor y quizás muy posiblemente nos habríamos librado de la gran amenaza musulmana. Ciertamente, quizás muy posiblemente, si se hubieran dado las. Y aún así, Europa no estuvo tan mal. Ya hemos visto ciertamente que todo estaba, que consiguió que Bohemia se incorporase a Austria y al Sacro Imperio Romano Germánico. Pudo haber conseguido Polonia, no pudo. Y aún así, no pudo haber conseguido ese imperio central poderoso que podría haber hecho frente a Turquía, pero con todo lo que hizo Segismundo I Luxemburgo fue decisivo para salvar Europa. Así que, para mí, este hombre, Segismundo I Luxemburgo, es un personaje vital. Y para mí, un verdadero héroe de la cristiandad, como diría mi querido Joseph Pearce.
podrá ser todo lo mujeriego que queramos, pero este hombre y Europa, tal y como es, se debe a alguien como Segismundo I Luxemburgo. Termino mi crítica poniéndole a esta novela un 5/5. Y yo voy a decirles cuál va a ser mi siguiente crítica, que va a ser esta, y luego, y estoy a punto de terminarla, va a ser El castigo sin venganza y La moja del cántaro de Lope de Vega. Estas van a ser, no sé si se verán, que estas van a ser mis críticas, ciertamente, y también C.S. Lewis y Narnia, del padre José María Pérez Chávez, también voy a escribir una crítica. Tardaré un poco en subir a lo mejor vídeos en mi canal porque van a venir mis primos y muy posiblemente no podamos grabar aquí para no molestar. Tengan en cuenta que mis padres van a dormir aquí por la noche y mis primos suelen acostarse pronto. Mañana también voy a tener que renunciar a ver la película Quo Vadis, pero la felicidad de mi madre y de mi familia es lo más importante. Y voy también a leer este libro de Ángel Ganivet, Cartas finlandesas y hombres del norte. Este es un hombre que tuvo una vida muy desgraciada. Ganivet se suicidó en Riga, pero es un gran conocedor del norte de Europa. Es un escritor maldito, pero enormemente interesante. Y bueno, y ahora quiero decirles una cosa. Si esta novela consigue 75 visualizaciones, personalmente yo me comprometo a contarles el final de la historia. Lo que no les contó personalmente Laszlo Pasut. Lo que no les contó Laszlo Pasut. Si ustedes me premian con 75 visualizaciones, ustedes son la voz. Yo tengo el 50% del canal y ustedes, mis queridos suscriptores, el 50%. Ya saben, cualquier tema que ustedes quieran tratar personalmente, lo vamos a tratar en este canal. Ustedes tienen tanto derecho como yo. Por eso quiero decirles, no solo denme like si quieren, pero yo lo que quiero, más que yo, aparte de darme likes, hombre, si se hacen suscriptores me van a ayudar mucho y van a poder ver mis vídeos y participar en el canal. Pero yo lo que quiero es que ustedes participen. Yo me gustaría conseguir muchos más seguidores y suscriptores para que así el canal sea más interesante. Ya lo que menos me importa es monetizar y si gano dinero. Eso es lo que menos me importa. Yo lo único que quiero es divertirles, entretenerles, contarles y que el canal mejore con sus propuestas. Yo les digo, yo aprecio los comentarios. A mí me gusta mucho que ustedes posten comentarios y comenten y me ayuden a mejorar el canal y tratar nuevos temas. Yo estoy dispuesto a tratar lo que quiera. Mire, mi jefe, el tío Alberto, me propuso tratar sobre novelas de espionaje. Me lo curré y salió ese vídeo. Por eso es lo que les quiero decir. Yo quiero que seamos muchos y, a ver, yo no pido una fanaticada como mi amigo Quillo Barrios. Yo lo único que quiero, con tener una millonésima parte de lo que tiene él y la fidelidad de sus suscriptores me conformo. Si es que, de verdad, si sois más y me ayudáis a llevar el canal y a sugerirme cosas, esto va a mejorar y va a cambiar muchísimo. Y bueno, lo siguiente que quiero decirles es, si ustedes desean que la siguiente crítica sea las hijas espirituales de El póker de papas. En este caso quiero referirme a El ángel sombrío, que es muy fascinante. Es un tipo de novela diferente y cuenta algo muy interesante, como es la caída de una mítica civilización. Me gustaría conocer sus respuestas y saber si desean que yo haga ese vídeo. El de El ángel sombrío, ya les digo que es una de mis novelas favoritas. Esta ciertamente quizás no sea tan buena como Nacido de la púrpura, ni tampoco como Más perenne que el bronce, pero me ha gustado muchísimo. Y la historia de Segismundo I Luxemburgo, ustedes personalmente la quieren conocer. También vamos a hablar y también quiero comunicarles que el 26 de agosto vamos a bajar a Valladolid y voy a tener más libros. Así que aprovecharemos para hablar de un unboxing y tratar un tema muy interesante, como es la censura que se está imponiendo en YouTube. Y este es un tema que están sufriendo mis amigos y youtubers míos como mi amiga Aini. Están pidiendo más seguridad, certificados de identidad, cada vez está todo peor, cada vez el Estado lo controla absolutamente todo y hay menos libertad. Creo que es un tema muy interesante que también hablaremos. Y también me gustaría hablarles ciertamente de una novela muy interesante que no ha llegado a España, llamada Exogénesis, una novela de ciencia ficción de Peko Gawkowski y un tal Jakub Udberg. Ya hablaremos un poco de este asunto. Nada más. Ha sido un gran placer estar con ustedes y haber podido grabar de nuevo. Que Dios les guarde a todos, especialmente a los que vean este vídeo. Espero que les haya gustado mucho.